Muy buenos días, gracias por acompañarnos a través de esta plataforma digital del Mañana de Reynosa. Hoy iniciamos un nuevo proyecto de mandarle a usted toda la información a través de entrevistas en vivo para que usted tenga conocimiento de los temas de actualidad aquí en Reynosa y en la región. Soy Nubia Rivera, gracias por acompañarnos. En esta mañana vamos a tocar un tema importante que es lo que ha dejado la pandemia de COVID-19 en nuestro país, en el mundo y por supuesto aquí a nivel local. Y tenemos para hablar de este tema al doctor Amadeo de León Carrillo, quien es médico psiquiatra aquí en Reynosa, para platicarnos de los signos de alerta y de todo lo que conlleva este tema del suicidio. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Gracias. doctor. La pandemia dejó otra pandemia mucho más silenciosa, que es el tema del suicidio, de este incremento en las enfermedades mentales. Sí, curiosamente los cuadros de suicidio se han incrementado en este año, saliendo de la pandemia. Durante la pandemia hubo un aumento en algún grupo de padecimientos, como los cuadros de ansiedad, algunos cuadros depresivos. Sin embargo, sí hemos visto que ahora que hemos estado saliendo de la pandemia, cuando se regresan, se enfrentan nuevamente al aspecto presencial, a la vida cotidiana, lamentablemente han ido aumentando los casos de suicidio aquí en nuestra ciudad. En Reynosa en este año se ha registrado un incremento de personas que han decidido quitarse la vida. Así es, aquí estaban más de 30 personas en lo que va del año. Y todavía falta que cerremos este año, lamentablemente, ¿no? Sí. Veíamos casos de una muchacha que se quería arrojar de un puente peatonal hace algunas semanas atrás, de adultos también que escapan por la puerta falsa. ¿Cuáles son los signos de alarma que debemos de tomar en cuenta? A veces los mismos pacientes lo comentan. Hay ciertos signos como la persona empieza a decir que está cansado de vivir, que ya no cuenten con ella o él, que siente que ya no sirve para nada en esta vida. Entonces, pues a veces son signos que pues cualquiera nos pudiéramos decirlos aparentemente, pero si esta persona nunca lo había hecho o lo hace en forma repetida o insistente, entonces hay que preguntar, hay que cuestionarlo, qué es lo que está pasando, qué es lo que siente, qué es lo que está pensando, porque muchas de las veces en la familia son los que menos nos enteramos, porque existe una especie de negación. No es tan fácil aceptar que un familiar nuestro, un hijo, un padre, un hermano, pudiera estar pensando en quitarse la vida, aunque hubiera antecedentes. Entonces, pues hay que tener mucho valor para preguntar, para realmente directamente qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando. ¿Qué es lo que piensa una persona que ya no desea vivir? ¿Cómo podemos tomar esos detalles? Hay varios factores. Uno de los más frecuentes que son personas que sienten mucho sufrimiento y sienten que ya no pueden resolver más emocionalmente, no pueden enfrentar los problemas cotidianos que cualquiera pudiéramos tener. Entonces ellos sufren mucho y por eso sienten que es preferible quitarse la vida, preferible ya no estar vivo a seguir sufriendo. Entonces es un acto que a veces es final porque no es la primera intención. Realmente pues tratan de resolverlo de otra forma, de enfrentarlo, de ver si hay alguna solución para su sufrimiento y sienten que los problemas lo agobian. Existen dos síntomas primordiales en los cuadros depresivos, que es la enfermedad que nosotros vemos en la cual el riesgo suicida es mayor. Uno de ellos es la tristeza, una gran tristeza, con o sin causa. Y la otra es esa incapacidad de sentir placer, de disfrutar las cosas que habitualmente le gustaban, pues, su propia familia, la escuela, las amistades, comida, etc. Entonces, son los síntomas principales de cualquier tipo de cuadro depresivo. Doctor, ¿y a quién afecta más? ¿A los adultos mayores, a los menores de edad o está igual la media? Generalmente es el adulto medio. Sin embargo, hemos visto cada vez más jóvenes que presentan estos cuadros. Aquí en nuestra ciudad ha habido aproximadamente como unos 10 o 12 muy jovencitos que se han quitado la vida, adolescentes que han intentado quitarse
la vida. Entonces hay algunos patrones, por ejemplo, el ser varón aumenta el riesgo, el estar soltero aumenta el riesgo, el no tener un trabajo o no tener una escuela, por ejemplo, un estudio, también aumenta el riesgo, o al revés, ¿verdad? El tener un trabajo, el estar casado, el estar con una pareja estable o tener un trabajo estable también, el tener cierto grado de educación o cierto grado escolar o estar en la escuela, sobre todo en los adolescentes, son factores protectores que nosotros llamamos para el suicidio. Y otros factores de riesgo definitivamente van a ser uno, que tengan antecedentes de familiares con la enfermedad. De familiares, no nada más con cuadros depresivos, sino con suicidios. Sea intentos o suicidios consumados en algún familiar, intentos de la propia persona previo a haberlo intentado, esto aumenta el riesgo suicida notablemente. Otro factor es el consumo de alcohol o sustancias de abuso, ¿no? Entonces, estos factores aumentan el riesgo de que la persona lamentablemente logre su objetivo. Doctor, si en los adultos es más difícil detectar estos síntomas de tristeza, de agobio, de querer suicidarse, ¿cómo podemos detectarlo en los niños? Que siento que es un poco más difícil. Si en los niños se reflejan, los cuadros depresivos se reflejan de diferente manera. Generalmente se vuelven más irritables que lo habitual. En la escuela empiezan a aislarse de los compañeros, bajan las calificaciones. Ahora, bueno, con la pandemia pues hubo una especie de fobia, de miedo a salir, a regresar a las clases presenciales, y en algunas ocasiones pues lo llegan a decir, sobre todo los adolescentes, llegan a decir que ya no quisieran vivir, y se acostumbra mucho, se ha acostumbrado a una especie de tendencia de autolesionarse. El cutting, todo eso. El cutting, exactamente. Entonces, aunque se supone que no es la idea de quitarse la vida inicialmente, sino que más bien quitar un sufrimiento con otro, ¿verdad?, que sea diferente. Entonces, o ante cualquier problema enfrentar como si fuera un medicamento, ¿verdad? Si me enojo, me corto; si me deprimo, me corto; si me regañan, me corto. Entonces, pero lamentablemente después se utiliza como un tratamiento, y ya ha habido casos en los cuales casi han perdido la mano algunas jovencitas que he visto por lo fuerte que han sido estas cortadas, estos cortes de autolesiones. Entonces, claro, si existen todos esos antecedentes, el hecho que se tornen más irritables, más intolerantes, también son datos que debemos de tomar en cuenta para pues pensar, o cuando menos pedir la opinión de alguien relacionado con el área de salud mental. Y es el problema del suicidio es algo muy latente que muchas veces se deja para después, ¿no? No estamos acostumbrados en atender las cuestiones mentales, por ejemplo, de si estamos enfermos, vamos al médico, pero si tenemos algún problema mental, no lo damos a conocer, o no vamos al psiquiatra, no vamos con la persona adecuada. Es difícil como personas, como pacientes, pues es difícil aceptar, ¿verdad?, que otra persona ajena a mí venga a decirme lo que tengo que hacer, porque estoy sufriendo, estoy deprimido. Pues todos nos hemos deprimido, todos nos hemos angustiado, todos hemos tenido insomnio. Entonces, pues si yo lo tengo, ¿por qué alguien que ni me conoce va a decir lo que tengo que hacer? Sin embargo, pues cada vez es más fácil aceptar que pues, nuestra mente, nuestro cerebro se enferma igual que cualquier otro órgano del cuerpo, y pues requiere un tratamiento. Doctor, por ejemplo, estas cifras importantes que da el Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, lo que es el INEGI, en el 2021 sucedieron 8.351 fallecimientos por lesiones autoinfligidas en el país, lo que representa una tasa de suicidio de 6.5 por cada 100.000 habitantes. Son datos importantes. Y, por ejemplo, también señalan el INEGI que los hombres de 15 a 29 años de edad son el grupo de riesgo que más pues se presenta este tipo de incidentes. 12.2 suicidios por cada 100.000 hombres entre estas edades, y el suicidio en personas de 15 a 29 años de edad constituye la cuarta causa de muerte a nivel nacional. Pues son cifras importantes, ¿no?, que deben de impactarnos para poder atender a tiempo. Sí, lamentablemente pues son cifras alarmantes, ¿no?, y como les digo, a veces no los detectamos, no pensamos como familiares, como compañeros de trabajo, como compañeros de escuela para los jóvenes, los mismos maestros, ¿verdad? Porque pues simplemente empiezan a bajar de calificaciones, a haber ausentismo en las clases, y no
no piensan que pudiera ser una persona con un cuadro depresivo, un jovencito, y que intente quitarse la vida. Doctor, ¿cómo podemos actuar nosotros como padres de familia, como hermanos, ante un caso así en nuestro hogar? ¿Cómo podemos abordar a la persona? Porque muchas veces no sabemos qué hacer. Sí, siempre hay un temor de preguntarles si ha pensado en quitarse la vida, si ha pensado en morirse en determinado momento, porque se considera que si les preguntamos es como si les estuviéramos invitando a hacerlo, pero no. Del hecho, el verbalizarlo le ayuda al mismo paciente a ser más consciente de lo que está haciendo, porque muchas veces no lo hablan, no lo verbalizan, sino que están dentro de ellos mismos, ¿verdad? Pensando y maquilando y argumentando en pensar en quitarse la vida o en hacerse daño. Entonces ya el verbalizarlo como que los confronta, los enfrenta más en la realidad, y es más fácil que pidan o que acepten la ayuda. Entonces no debemos de tener temor en preguntarle a cualquier persona cercana a nosotros que si piensa o ha pensado en quitarse la vida o si siente el deseo de hacerse algún daño. Doctor, y poner atención, ¿no?, en esos signos de alarma, si nos puede volver a comentar esos signos de alerta en un adulto y un niño para poder actuar a tiempo. Sí, si están deprimidos, si están tristes, abatidos, que no disfruten las cosas que habitualmente lo hacían, que se aíslen, que son niños, generalmente hay bajas calificaciones o cierto ausentismo en la escuela, a veces hay ausentismo también en el trabajo. Entonces estos datos, claro, si hay abuso de alguna sustancia, alcohol o drogas, pues definitivamente tenemos que pensar en esta alternativa que pues pueden presentar cualquier persona, la podemos tener. Claro, los antecedentes que comento, pues aumentan el riesgo de suicidalidad, que se le llama. ¿Se puede dar en una persona que nunca haya tenido estos signos de alarma o antecedentes familiares? Se puede presentar también. Obviamente el riesgo es menor, pero también no podemos confiarnos de que no hay nada o que está protegido. Son factores protectores, pero no es el 100%. Los conflictos familiares, los conflictos ya en el adulto joven, como mencionaba, los conflictos sentimentales, de relación sentimental, son detonantes, igual que el consumo de alcohol son detonantes para que una persona sufra tanto y se angustie. La angustia es el motor que hace que la persona se quite la vida. La depresión pues es la sensación, el pensamiento, la tristeza de que considere que es mejor morirse, pero a veces la angustia es lo que le da la energía para tomar esa decisión tan difícil, y lamentablemente pues el alcohol, algunas drogas, un rompimiento sentimental en ocasiones hace que esa persona pues tome esta decisión como una solución para sus problemas. Crisis económica también pueden orillar, ¿no? Claro, las crisis económicas conjugadas con otros factores también ha habido algunas épocas en las cuales hubo algunas devaluaciones muy severas, en las cuales en algunas personas, empresarios inclusive, obviamente que tenían muchos recursos, pero también muchos compromisos, y de pronto una caída difícil, la pérdida del empleo en otro tipo de niveles. También la pérdida del empleo junto con esos otros factores pues puede hacer que una persona se sienta agobiada, impotente para enfrentar esa situación y decida lamentablemente quitarse la vida. Doctor, la importancia de que las autoridades cada vez pongan hincapié en este tema y que promocionen los servicios de salud con los que se cuenta también, ¿no?, para atender a la población también de escasos recursos. Claro, sí. Afortunadamente pues hay en la mayoría de las instituciones de salud, como ISSSTE, Seguro Social, Pemex, Salubridad, pues hay el servicio tanto de psicología como de psiquiatría para apoyar a las personas con un cuadro depresivo o con la idea o la sensación de querer morirse o hacerse daño. Doctor, algo importante, ¿se puede considerar a este problema una enfermedad? ¿O cómo se cataloga? Es un cuadro clínico. Sí, claro, lamentablemente el suicidio es una conducta, es una consecuencia de una enfermedad, de ciertas circunstancias, y que hacen que la persona termine con su vida o intente terminar con su vida. Hay grados de suicidalidad.
Generalmente el más superficial, el menos peligroso, pues cuando la persona me dice, pues quisiera morirme, ya no puedo estar aquí, y pues intenta hacerse daño con algo más superficial que no es tan letal, ¿verdad? Como tomar algunos medicamentos no peligrosos o en cantidades mínimas. La otra sería en las cuales, bueno, ocasiones nada más piensan en morirse, pero no en hacerse daño, en quitarse la vida, que es como no inicia esto, sí. Posteriormente ya piensan en querer no nada más morirse, sino también quitarse la vida o dejar de vivir, dejar de estar en este mundo. A veces lo mencionan de forma muy sutil, para no decirlo directamente. Luego después ya llegan a pensar en hacerse algún daño con cosas tal vez no tan letales. Después viene otro grado en el cual ya lo planean, ya empiezan a pensar de que sus recursos emocionales para enfrentar ya se agotaron, ya no pueden más. Entonces, cuando lamentablemente pueden pensar ya en cierto tipo de conductas en las cuales sí, la letalidad sea muy severa. De hecho, hay algunas personas que lo planean. Por eso tiene uno que preguntarle al paciente, cuando llegan a consultar, si ha pensado en morirse, si ha deseado morirse, si ha pensado en quitarse la vida, si lo ha deseado, porque no es lo mismo pensar, que podemos pensar todos, pero no desearlo. Y la otra, si lo ha planeado, claro, y si lo ha intentado, pues con mayor razón, porque todo eso va aumentando el riesgo de que esa persona se quite la vida. Y hay algunos que hasta lo planean, arreglan sus papeles, dejan una carta póstuma, ¿verdad? Un recado, tratan de arreglar sus cosas legales, entonces de cualquier ese tipo, y muchas de las veces dan señales. La mayoría, afortunadamente, la mayoría de los pacientes, o un porcentaje alto, hablan antes, ya sea a la familia, a la novia, al novio, a algún familiar, inclusive a veces hasta algún amigo, inclusive a veces hasta algunos médicos llegan a hablarles como pidiendo ayuda o nada más mencionando. Es raro que lo digan, pero en ocasiones sí logran decirlo. Y hay también afortunadamente gente pues, que se arrepiente, que en el momento ya de tomarse el medicamento o hacerlo, llega un contacto de pronto con la realidad y se arrepienten y logran salvarse y logran avisar a sus padres o a las familias que estén en la misma casa. Doctor, algo importante, ahorita platicábamos de eso, de que todos estamos propensos, ¿no?, a caer en esta situación. ¿Qué es lo que detona o cuál es esa característica que nos hace irnos de un lado o de otro? Pues cuando se acumulan varios factores, cuadros depresivos, que son los cuadros más de mayor riesgo, consumo de alcohol, algunas sustancias, conflictos familiares, sentimentales, pérdida del ser querido, pérdida por separación o pérdida por fallecimiento, pérdida del empleo. Es raro que un solo factor así sea directo y genere este problema. Generalmente se combinan varios factores y hacen que la persona ya se sienta agobiada. Por ejemplo, los adolescentes. Los adolescentes sí hay ocasiones que sí, ciertos factores que son más importantes, porque el adolescente se dice que está prisionero del presente. Para ellos, para nosotros los adultos, pues el futuro es hasta cierto punto largo. Sabemos que pueden pasar otras cosas. Si ahorita no funcionó el foco, pero a lo mejor mañana, si no pudimos vernos, pues lo vamos a hacer otro día. Pero el adolescente no, si de pronto pierde una relación sentimental con su novia, con su novio, no la dejan ir a una fiesta o no le compran a veces unos tenis o una ropa, piensa que ya no va a haber oportunidad. Siente que lo pierde todo. Porque siente que lo pierde todo y lamentablemente si se encuentra en ciertas situaciones como lo que decimos, pudieran por reaccionar con un deseo de querer mejor quitarse la vida. ¿Biológicamente puede ser también? Sí, las enfermedades estas de los cuadros depresivos, las depresiones endógenas que le llamamos antes, ahora se llama depresión mayor, que pueden ser solas, unipolares o parte de la enfermedad bipolar, tienen un factor familiar, un factor hereditario. Por eso los antecedentes para nosotros son muy importantes. Es decir, algún familiar, hay un suicidio en algún familiar, se ha quitado la vida, que a veces cuando van a consultar en ese momento pues no lo recuerdan y ya después tratan de recordar o de investigar y resultó que sí, había algún familiar por ahí, un tío, un primo lejanos que dice, no, pero él vivía en el rancho. Pues sí, es igual.
o él vivía en otra ciudad. El factor es el mismo, pero sí existen factores biológicos, genéticos, familiares que influyen en estos cuadros, en esta conducta. Y de ahí la importancia, ¿no?, de que se puedan tratar a tiempo, que se pueda reconocer esos signos del alarma en niños, en adultos mayores, para poder actuar, ¿no? Para poder actuar, sí. Muy bien. ¿Algo más que desee agregar, doctor? Pues bueno, los que mencionaba esto, que las características propias del adolescente, pues estar muy alertas tanto en la casa como en la escuela o en el trabajo. Lamentablemente hay algunos que lo ocultan, ¿verdad? Lamentablemente cuando ya toman esa decisión, tratan de hacerlo en forma clandestina, sin en la soledad, en la soledad y a veces pues es difícil detectarlo. De hecho, ha habido algunos algunas personas que se veían bien, aparentemente, tanto uno como en la muy consulta, alegres, como los mismos familiares, cuando pues, los ve uno en la consulta con el familiar y dice, ¿cómo estaba? No, pues estuvo bien. Entonces, pero hubo por ahí algún detonante o había tomado ya la decisión y lamentablemente pues puede pasar esto. Ahora, otros aspectos que hay que cuidar es cuando ya existe algún antecedente o algunas sospechas, evitar cualquier sustancia o objeto con el que se pudieran hacer daño, ¿verdad? Desde medicamentos para cualquier tipo de enfermedad, como ya cosas de navajas, cosas que pudiera haber en el hogar. Sería lo importante platicar, ¿no?, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos cuando vemos algún síntoma, ¿no? Ah, claro. Sí, realmente pedir a alguien, la opinión de alguien, acercarse a alguien. Siempre hay algún amigo, alguna amiga, algún estudiantes o compañeros que son médicos, que son enfermeras, enfermeros, que sacerdotes o que tienen algún tipo de religión, pastores que están dispuestos a escucharlos. Muy bien. Muy bien, pues gracias por permitirnos platicar sobre este tema que está agobiando a la población, sobre todo de 2 años muy fuertes de pandemia, del aislamiento social. Todo esto desencadenó, incrementó las enfermedades mentales y con ello también los casos de suicidio. Agradecemos al doctor Amadeo de León Carrillo, médico psiquiatra aquí en Reynosa. Gracias por acompañarnos. Soy Nubia Rivera.